Antes de entrar en materia, conviene ubicar por qué este tema merece 30 minutos de tu atención y qué vas a poder hacer al terminar. Cada vez que abres tu correo, entras a tu banco desde el teléfono o conectas una computadora a la red de tu empresa, estás participando en algo que casi nunca ves, una negociación silenciosa entre lo que quieres proteger y lo que alguien más quiere obtener. La ciberseguridad no empieza cuando ocurre un ataque. Empieza mucho antes, en el momento en que decides qué información importa, quién debería tener acceso a ella y qué tan grave sería perderla. En este módulo vamos a construir el vocabulario base de toda la disciplina. Y lo digo en serio, porque uno de los errores más costosos en seguridad no es técnico, es hablar de amenazas, vulnerabilidades, riesgos y ataques como si fueran sinónimos. No lo son. Y confundirlos lleva a invertir dinero y tiempo en el lugar equivocado. Vamos a recorrer 3 bloques. Primero, una visión general de por qué existe esta disciplina y cómo llegó a ser lo que es hoy. Segundo, las definiciones que sostienen todo lo demás. Y tercero, dónde estamos parados hoy, en México y en el mundo, con datos concretos. Al terminar, vas a poder describir un problema de seguridad con precisión. Y esa precisión es exactamente la que después permite decidir bien. Vamos con el primer bloque. Aquí conviene entender cómo llegó a existir esta disciplina y qué la empujó a convertirse en una profesión completa. La ciberseguridad no nació como una disciplina formal. Nació como una reacción. Durante las primeras décadas de la computación, la seguridad era casi un problema físico. Si querías proteger una computadora, la ponías en un cuarto cerrado con llave y controlabas quién entraba. La máquina no estaba conectada a nada más. El perímetro era literal, una puerta, un guardia y una bitácora de acceso. Todo cambió cuando las computadoras empezaron a hablar entre sí. En el momento en que una máquina pudo enviar información a otra a través de una red, el problema dejó de ser el cuarto y pasó a ser el camino. Ya no bastaba con cuidar dónde estaba la computadora. Había que cuidar por dónde viajaba la información. Ese cambio parece obvio hoy, pero fue profundo. Introdujo la idea que sigue siendo el centro de toda la disciplina, la superficie de exposición. Cada nueva conexión, cada nuevo servicio, cada nuevo usuario y cada nueva integración agrega puntos donde algo puede fallar o donde alguien puede entrar. Y aquí viene lo importante. La superficie de exposición no crece de forma proporcional al tamaño de una organización. Crece con la cantidad de relaciones entre sus componentes. Una empresa con 10 sistemas conectados entre sí no tiene 10 problemas potenciales, tiene muchos más, porque cada conexión abre combinaciones nuevas. Por eso la ciberseguridad moderna dejó de parecerse a poner una puerta más gruesa. Se parece más a administrar un edificio con miles de puertas, ventanas y ductos, donde además la gente entra y sale todo el día con llaves propias. Ahora bien, ¿por qué existe esta disciplina como campo profesional y no solo como una buena práctica de informática? Por 3 razones que conviene separar. La primera es económica. La información se volvió un activo con precio. Datos de clientes, propiedad intelectual, credenciales de acceso, historiales médicos, listas de proveedores. Todo eso tiene comprador. En el momento en que atacar se volvió rentable, dejó de ser un pasatiempo de curiosos y se convirtió en una industria organizada, con proveedores, servicios, soporte técnico y hasta modelos de suscripción. La segunda razón es operativa. Las organizaciones se volvieron dependientes de sus sistemas para funcionar. Antes, si fallaba una computadora, alguien seguía trabajando con papel. Hoy, si cae la plataforma, se detiene la operación completa, no se factura, no se despacha, no se atiende. La disponibilidad dejó de ser una comodidad y pasó a ser una condición de supervivencia. La tercera razón es regulatoria y reputacional. Un incidente ya no se queda dentro de la empresa. Se reporta, se investiga, se multa y se publica. El daño no termina cuando se restaura el servicio, porque la confianza tarda mucho más en volver que los sistemas.
Vale la pena detenerse en una idea que suele malinterpretarse. Mucha gente asume que la ciberseguridad se trata de impedir absolutamente todo. No es así. La seguridad perfecta no existe, y perseguirla es una forma elegante de desperdiciar recursos. Lo que sí existe es la gestión inteligente del riesgo. ¿Una organización madura no pregunta cómo evitamos cualquier incidente? Pregunta qué es lo que no podemos permitirnos perder, cuánto costaría perderlo y cuánto tiene sentido invertir para reducir esa posibilidad. Ese cambio de pregunta es lo que separa a un equipo que reacciona de uno que decide. También conviene entender la evolución de quien ataca, porque cambió mucho. En los primeros años, buena parte de los incidentes venía de individuos motivados por curiosidad, reto técnico o notoriedad. Hoy el panorama es distinto y bastante más incómodo. Hay grupos criminales organizados que operan con estructura empresarial. Hay actores patrocinados por estados con objetivos de espionaje o interrupción. Hay activistas con motivaciones políticas. Y hay algo que muchas organizaciones subestiman, la amenaza interna, es decir, personas que ya tienen acceso legítimo y lo usan mal, a veces por intención y muchas veces por descuido. Ese último punto merece énfasis. Una parte enorme de los incidentes no involucra a un genio rompiendo cifrado. Involucra una contraseña reutilizada, un permiso que nunca se revocó, un archivo compartido con el enlace equivocado o alguien que hizo clic donde no debía. La imagen del atacante encapuchado vendiendo hazañas técnicas es entretenida, pero desvía la atención de donde realmente ocurren la mayoría de los problemas. Y hay un último elemento que define la disciplina actual, la asimetría. Quien defiende tiene que proteger todo el tiempo, en todos los frentes. Quien ataca solo necesita encontrar un punto débil, una vez. Esa desproporción explica por qué la defensa moderna no apuesta todo a una sola barrera, sino a capas, detección temprana y capacidad de responder rápido cuando algo pase. ¿Por qué va a pasar? Esa última frase merece explicarse mejor, porque cambia toda la postura defensiva. Durante años, la seguridad se diseñó bajo el supuesto de que el objetivo era impedir la entrada. Hoy el supuesto de trabajo es distinto, hay que diseñar asumiendo que en algún momento alguien va a entrar, o que quizás ya está dentro. Eso no es pesimismo. Es realismo operativo. De ahí viene el principio de defensa en profundidad, que es probablemente la idea más importante de toda la disciplina. Consiste en no depender de un solo control. Si la primera capa falla, la segunda debería detenerlo. Si la segunda falla, la tercera debería al menos detectarlo. Y si todo falla, debería existir una capacidad de respuesta que limite el daño y permita recuperar. Piénsalo como un banco. No confía únicamente en la puerta principal. Tiene puerta, cámaras, bóveda, tiempos de apertura programados, alarmas, personal capacitado y seguro contra pérdidas. Ninguna de esas medidas es perfecta por sí sola, pero juntas hacen que un robo exitoso requiera vencer muchas cosas a la vez, y en el orden correcto. En seguridad digital funciona igual. Y por eso el resto de este curso está estructurado justamente en capas, red, sistemas, accesos, datos, personas y procesos. Cada módulo que viene después es, en el fondo, una de esas capas. Segundo bloque. Aquí están las palabras que más se confunden en la industria, y separarlas bien es lo que después permite decidir con criterio. Ahora sí, vamos a las definiciones. Y aquí es donde se gana o se pierde la claridad de todo lo demás. La ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas, redes, datos y personas frente a accesos, usos, alteraciones o interrupciones no autorizadas. Fíjate que incluye personas en la definición, y no es adorno. Los controles técnicos protegen máquinas, pero casi todos los incidentes tocan a alguien, un usuario engañado, un cliente expuesto, un empleado suplantado. Esa protección se organiza alrededor de tres propiedades fundamentales. En la industria se conocen como la tríada, y son confidencialidad, integridad y disponibilidad.
La confidencialidad significa que la información solo la conoce quien debe conocerla. Cuando falla, hay una fuga, datos que llegaron a manos equivocadas. La integridad significa que la información es correcta, completa y no fue alterada sin autorización. Cuando falla, el problema es más sutil y a veces más grave, porque el sistema sigue funcionando pero con datos falsos. Un saldo modificado, un registro médico alterado o una instrucción de pago cambiada pueden hacer más daño que una fuga, precisamente porque nadie se da cuenta de inmediato. La disponibilidad significa que la información y los servicios están accesibles cuando se necesitan. Cuando falla, no importa que tan bien protegidos estén los datos, la operación se detiene. Estas tres propiedades suelen estar en tensión entre sí, y ese es un punto que casi nunca se dice con honestidad. Si maximizas la confidencialidad con controles extremos, normalmente sacrificas disponibilidad y comodidad. Si maximizas la disponibilidad abriendo todo, sacrificas confidencialidad. Diseñar seguridad es, en buena medida, decidir conscientemente ese balance en vez de tropezar con él. Ahora vamos a los 4 conceptos que la gente mezcla todo el tiempo. Presta atención aquí, porque esta distinción es la más útil de todo el módulo. Un activo es aquello que tiene valor y quieres proteger. Puede ser una base de datos de clientes, un servidor de producción, una fórmula, un contrato o incluso la reputación de la marca. Una vulnerabilidad es una debilidad en ese activo o en su entorno. Es una condición que existe independientemente de que alguien la aproveche. Un sistema sin actualizar tiene una vulnerabilidad aunque nadie la toque nunca. Una contraseña débil es una vulnerabilidad aunque nadie intente adivinarla. Una puerta sin cerradura es una vulnerabilidad incluso en un barrio tranquilo. Una amenaza es la posibilidad de que algo o alguien aproveche esa debilidad para causar daño. La amenaza es el actor o el evento potencial, no la debilidad. Un grupo criminal buscando servidores sin actualizar es una amenaza. Un desastre natural que puede inundar el centro de datos también lo es. Un ataque es el momento en que esa amenaza se materializa y actúa contra la vulnerabilidad. Es el evento concreto, con fecha y hora. Y el riesgo es la combinación de todo lo anterior. El riesgo estima qué tan probable es que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y cuánto impacto tendría si lo lograra. Por eso el riesgo no se mide en términos absolutos, sino como probabilidad por impacto. Déjame aterrizar esto con un ejemplo cotidiano, porque la distinción se vuelve obvia cuando sales del lenguaje técnico. Imagina una casa junto al río. Que la casa esté construida en zona baja y sin barrera es una vulnerabilidad. Que existan lluvias intensas cada temporada es una amenaza. La inundación del martes pasado fue el ataque, o mejor dicho, el evento. Y el riesgo es la cuenta que haces antes, qué tan probable es que se inunde y cuánto perderías si pasa. ¿Por qué importa tanto separar estos conceptos? Porque cada uno se atiende de forma distinta y con presupuesto distinto. Las vulnerabilidades se reducen. Se parchan sistemas, se corrigen configuraciones, se refuerzan contraseñas, se segmenta la red. Es trabajo que sí controlas por completo. Las amenazas casi nunca se eliminan, porque no dependen de ti. No puedes decidir que dejen de existir grupos criminales ni que deje de llover. Lo que sí puedes hacer es conocerlas, anticiparlas y monitorearlas. Los ataques se detectan y se responden. Aquí entra la capacidad operativa, qué tan rápido te das cuenta, qué tan rápido contienes y qué tan rápido recuperas. Y el riesgo se gestiona. Se acepta, se reduce, se transfiere mediante seguros o se evita cambiando la forma de operar. Nota que aceptar el riesgo es una decisión válida y madura, siempre que sea consciente y documentada, no producto del olvido. Vale la pena abrir un poco más el concepto de vulnerabilidad, porque en la práctica no todas son del mismo tipo, y eso cambia por completo quién debe atenderlas. Están las vulnerabilidades de software. Son errores en el código o en el diseño de una aplicación, validaciones que faltan, manejo incorrecto de memoria, lógica que puede engañarse con una entrada inesperada.
Se corrigen con parches y actualizaciones, y la responsabilidad se reparte entre quien desarrolla y quien opera. Están las vulnerabilidades de configuración. Aquí el software está bien construido, pero se instaló o se ajustó mal. Un servicio expuesto a Internet que debía ser interno. Una contraseña por defecto que nunca se cambió. Un permiso demasiado amplio otorgado por prisa. Un almacenamiento en la nube abierto al público sin querer. Estas son, con mucha diferencia, las más comunes y también las más evitables. Están las vulnerabilidades de arquitectura. No hay un error puntual que pueda señalar, el diseño mismo facilita el problema. Una red completamente plana, donde cualquier equipo puede comunicarse con cualquier otro, es el ejemplo clásico. No existe una falla concreta, pero si alguien entra por un punto, puede alcanzarlo todo. Están las vulnerabilidades de proceso. La tecnología funciona, pero el procedimiento humano falla. Nadie revisa los accesos cuando una persona deja la empresa. No existe un inventario confiable de qué sistemas hay. No hay quien apruebe cambios antes de aplicarlos. Estas no se resuelven comprando herramientas. Y están las vulnerabilidades humanas. Falta de capacitación, exceso de confianza, presión de tiempo, o procesos tan incómodos que empujan a la gente a buscar atajos. Aquí la solución tampoco es técnica, es diseño, entrenamiento y cultura. Ahora, del otro lado del tablero, conviene ordenar dónde pueden aparecer las amenazas. En el curso vas a escuchar la idea de dominios de amenaza, que es simplemente una forma de dividir el terreno para no dejar zonas ciegas. El dominio del usuario cubre a las personas, sus credenciales, sus hábitos y su posibilidad de ser engañadas. El dominio del dispositivo cubre computadoras, teléfonos, tabletas y todo equipo que se conecta. Aquí importa la actualización, el control de lo que se instala y la protección local. El dominio de la red cubre el tránsito de la información, cómo se segmenta, cómo se cifra, quién puede hablar con quién y qué queda registrado de ese tráfico. El dominio de las aplicaciones cubre el software que expone funciones al mundo, especialmente lo que está publicado en Internet y cualquiera puede alcanzar. Y el dominio de los datos cubre la información en sí misma, dónde vive, cómo se clasifica, quién puede leerla, cuánto tiempo se conserva y cómo se destruye cuando ya no debe existir. Dividir así ayuda porque revela algo incómodo. La mayoría de las organizaciones invierte casi todo su presupuesto en uno o dos dominios y deja a los demás con muy poca atención. Y los atacantes, naturalmente, van a buscar justo el dominio más descuidado, no el mejor defendido. Nos falta una pieza más para cerrar el marco conceptual, los tipos de control. Cuando decides hacer algo respecto a un riesgo, ese algo cae en una de tres categorías. Los controles preventivos buscan que el evento no ocurra. Cifrado, autenticación de múltiples factores, segmentación de red, listas de acceso, capacitación. Son los que más atención y presupuesto reciben, porque son los más intuitivos. Los controles detectivos buscan que te des cuenta de que algo pasó o está pasando ahora. Registros, monitoreo, alertas, revisión de comportamiento anómalo. Suelen recibir bastante menos inversión, y eso explica en buena medida por qué los tiempos de detección en la industria siguen siendo tan largos. Los controles correctivos buscan limitar el daño y volver a la normalidad. Respaldos probados, planes de recuperación, aislamiento de equipos comprometidos y procedimientos claros de respuesta a incidentes. Una organización que solo invierte en prevención tiene un problema estructural. Cuando algo pase, y va a pasar, no se va a enterar a tiempo ni va a saber qué hacer. El equilibrio entre los tres tipos de control es una de las mejores señales de madurez que puedes observar desde fuera. Hay dos conceptos más que conviene fijar aquí porque aparecen constantemente. El primero es el exploit, que en español podemos llamar el código o la técnica que aprovecha una vulnerabilidad específica. La vulnerabilidad es la puerta mal cerrada, el exploit es la herramienta diseñada para abrirla. El segundo es el vector de ataque, que es la ruta por la que llega el atacante.
Puede ser un correo, una página web, un dispositivo conectado, una red inalámbrica abierta, un proveedor externo o una persona convencida por teléfono. Entender el vector importa porque la defensa se pone en el camino, no solo en el destino. Con estas piezas ya podemos decir algo más preciso que necesitamos más seguridad. Podemos decir, este activo tiene esta vulnerabilidad, expuesta a esta amenaza por este vector, con esta probabilidad y este impacto. Esa frase, aunque suene técnica, es la que permite conseguir presupuesto y priorizar bien. Tercer bloque. Con el marco conceptual ya claro, toca mirar los datos y las tendencias que definen el momento que estamos viviendo. Con el vocabulario claro, veamos dónde estamos parados. Y aquí conviene mirar tendencias, no solo cifras sueltas, porque los números cambian cada año pero los patrones se mantienen. La primera tendencia es que el costo de los incidentes sigue subiendo. Estudios internacionales de la industria ubican el costo promedio de una brecha de datos en varios millones de dólares por incidente, considerando detección, contención, notificación, interrupción del negocio, sanciones y pérdida de clientes. Y ojo con algo, la parte técnica de recuperar sistemas suele ser la porción menor de ese costo. Lo caro es el negocio detenido y la confianza rota. La segunda tendencia es el tiempo. Las organizaciones tardan meses, no días, en identificar y contener una brecha. Ese periodo tiene nombre propio en la industria, tiempo de permanencia. Es la ventana en la que alguien ya está dentro y nadie lo sabe. Y es justo ahí donde se decide la magnitud del daño, porque un atacante con semanas de acceso no solo mira, se mueve lateralmente, escala privilegios, identifica lo valioso y prepara la salida. La tercera tendencia es el factor humano. Año tras año, una proporción muy alta de incidentes involucra un elemento humano, una persona engañada, una credencial robada, un error de configuración o un permiso mal asignado. Esto no significa que los usuarios sean el problema. Significa que un diseño de seguridad que depende de que nadie se equivoque nunca es un diseño frágil. La cuarta tendencia es el secuestro de datos como modelo de negocio. Dejó de ser un programa suelto que cifra archivos y se convirtió en una operación completa, acceso inicial, reconocimiento, robo de información antes de cifrar, negociación y presión pública. Incluso se profesionalizó al punto de ofrecerse como servicio, donde unos desarrollan la herramienta y otros la operan a cambio de un porcentaje. Esa división del trabajo bajó muchísimo la barrera de entrada para atacar. La quinta tendencia es la cadena de suministro. Cada vez más incidentes no entran directamente a la organización objetivo, sino a través de un proveedor, un integrador o una pieza de software de terceros. Comprometer a un proveedor que atiende a cientos de clientes es mucho más eficiente que atacar a cada cliente por separado. Esto obliga a una idea incómoda, tu seguridad ya no depende solo de ti. Ahora, hablemos específicamente de la región. En América Latina, y México en particular, hay algunas condiciones que cambian el análisis. La primera es el ritmo de digitalización. La adopción de banca digital, comercio en línea, pagos móviles y servicios gubernamentales digitales creció muy rápido, en algunos casos más rápido que la madurez de los controles que deberían acompañarla. Cuando la superficie de exposición crece más rápido que la capacidad de defenderla, el resultado es predecible. La segunda condición es la brecha de talento. Faltan profesionales de seguridad, y esa escasez es global, pero pega más fuerte donde los equipos ya son pequeños. Muchas organizaciones medianas operan con una o dos personas cubriendo lo que en teoría requiere un equipo completo, lo que empuja a depender de servicios administrados y centros de operaciones externos. La tercera condición es regulatoria. Existe un marco de protección de datos personales y obligaciones específicas para el sector financiero, pero el panorama sigue siendo desigual entre industrias. Sectores altamente regulados avanzaron más rápido, otros apenas están construyendo su primera política formal. La cuarta condición es la visibilidad. Muchos incidentes en la región no se reportan públicamente,
ya sea por temor reputacional o porque no existe obligación clara de hacerlo en ese sector. Eso genera una distorsión peligrosa, la sensación de que aquí pasa menos, cuando en realidad se sabe menos. Vale la pena aterrizar qué sectores concentran más presión en la región. Los servicios financieros son un objetivo permanente por razones evidentes, ahí está el dinero y ahí están los datos de identidad. El sector salud creció como objetivo porque maneja información extremadamente sensible y, al mismo tiempo, opera con sistemas que no pueden detenerse. El gobierno y los servicios públicos atraen tanto a criminales como a actores con motivación política. La manufactura y la logística se volvieron atractivas porque detener una línea de producción o una cadena de distribución genera presión inmediata para pagar. Y el comercio digital concentra volumen de transacciones y datos de tarjetas. Hay un patrón detrás de esa lista que conviene notar. Los sectores más golpeados no son necesariamente los que tienen peor tecnología. Son los que menos pueden tolerar una interrupción. Cuando cada hora detenida cuesta muchísimo, la disposición a pagar sube, y los atacantes lo saben perfectamente. También hay una diferencia de tamaño que se subestima. Las organizaciones grandes suelen tener equipos, presupuesto y controles. Las pequeñas y medianas normalmente no, pero están conectadas a las grandes como proveedores. Por eso muchas veces el camino más corto hacia una empresa grande pasa por una pequeña que le presta servicios. La seguridad, en ese sentido, se volvió un problema de ecosistema y no solo de empresa individual. Y hay un punto final que conecta con la parte más actual. La inteligencia artificial ya cambió las dos caras del tablero. Da un lado ofensivo, permite escribir mensajes de suplantación mucho más convincentes, sin los errores de redacción que antes delataban un intento burdo, y permite generar audio y video falsos suficientemente creíbles como para engañar en una llamada. Del lado defensivo, mejora la detección de anomalías, acelera el análisis de grandes volúmenes de registros y ayuda a priorizar alertas en equipos que están saturados. Lo interesante es que la inteligencia artificial no inventó amenazas nuevas en su mayoría. Lo que hizo fue bajar el costo y subir la escala de las que ya existían. Y eso, en la práctica, es igual de significativo. Para terminar, vamos a ordenar las ideas centrales y dejar claro que sigue en el recorrido. Recapitulemos lo esencial, porque este módulo es la base sobre la que se construye todo el resto del temario. Primero, la ciberseguridad existe porque la información se volvió valiosa, las organizaciones se volvieron dependientes de sus sistemas y las consecuencias de un incidente dejaron de ser internas. No es un problema de tecnología solamente, es un problema de negocio con expresión técnica. Segundo, la disciplina se organiza alrededor de tres propiedades que casi siempre están en tensión: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Diseñar seguridad es elegir ese balance a propósito. Tercero, y lo más importante de todo el módulo, amenaza, vulnerabilidad, ataque y riesgo no son sinónimos. La vulnerabilidad es la debilidad que sí controlas. La amenaza es el actor o evento que no controlas. El ataque es el momento en que se materializa. Y el riesgo es la cuenta que combina probabilidad e impacto para ayudarte a decidir dónde invertir. Cuarto, el panorama actual muestra costos crecientes, tiempos de detección largos, un factor humano persistente, secuestro de datos profesionalizado y riesgo creciente por la cadena de suministro. En la región, la digitalización acelerada, la falta de talento y la baja visibilidad de incidentes agravan el cuadro. Y quinto, una idea para llevarte: la seguridad perfecta no es el objetivo, porque no existe. El objetivo es entender bien qué proteges, saber dónde eres débil, conocer quién podría aprovecharlo y decidir con criterio dónde poner tus recursos limitados. En el siguiente módulo vamos a bajar del concepto a la infraestructura y hablaremos de protección de redes, porque la red sigue siendo el punto central de exposición y control, cómo se piensa la segmentación y qué significa realmente tener visibilidad del tráfico.
Por ahora, quédate con esto, si puedes nombrar con precisión lo que te preocupa, ya avanzaste más que muchas organizaciones que solo saben que están preocupadas.